Hola a todos radioelectrónicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es un vídeo de pequeña duración en el que os vamos a enseñar gráficamente el funcionamiento del preamplificador para guitarra eléctrica publicado recientemente en nuestro blog. Partiremos del esquema del circuito que ya puedes ver en la imagen. Como puedes apreciar, hemos usado dos transistores de bajo nivel de ruido, lo que contribuye a que este preamplificador disfrute de un excelente nivel de calidad. El primero, un BC549C, puede llegar a tener ganancias de corriente muy elevadas, de hasta casi 800. La alimentación del circuito la llevamos a cabo con una pila, preferiblemente alcalina. Fíjate que al primer transistor, el citado BC549C, no le aplicamos la tensión total de 9 voltios de la pila, sino que la rebajamos mediante una resistencia de 6K8. Si queremos amplificar la débil señal suministrada por las pastillas de la guitarra con garantías de fidelidad y casi totalmente exenta de ruido, debemos alimentar el primer transistor con una tensión suficientemente baja. Ten en cuenta que al trabajar con semiconductores, cuanto más altas sean las tensiones aplicadas a estos, mayor será el ruido que provocarán y que lógicamente acompañará a la señal que estemos procesando. En el otro extremo de esta resistencia hemos colocado dos condensadores. Uno de ellos, el de 220 microfaradios, estabiliza en cierto grado la tensión aplicada al transistor, sobre todo cuando la pila empieza a agotarse, momento a partir del cual comienza a aumentar su resistencia interna, lo que provoca desviaciones de tensión con el consumo. Además, este condensador deriva a masa la posible componente alterna que pueda existir en este punto. El otro condensador, el de 10 nanofaradios, por sus características y valor reducido, disfruta de una menor reactancia capacitiva ante las señales de radiofrecuencia, lo que favorece que estas últimas sean derivadas a masa con facilidad y no influyan en el sonido amplificado. En cuanto a esto último, y para evitar a toda costa la captación de ruidos, resaltar la necesidad de introducir el preamplificador en una caja metálica o, si se monta en una caja de plástico, usar lámina de cobre adhesiva conectada a masa en un punto para apantallar el circuito. La resistencia R1 de 560K polariza la unión base-emisor del primer transistor a partir de la tensión presente en el propio colector de este último, lo que provoca que parte de la señal amplificada sea llevada de nuevo a la base con fase opuesta, introduciendo cierta realimentación negativa. Como puedes ver, T1 está montado en configuración de emisor común, lo que supone que la señal que aparece en su colector está invertida con respecto a la señal de la base. Esta manera de polarizar la unión base-emisor de un transistor tiene sus ventajas, aunque también tiene su parte negativa. Por ejemplo, a pesar de los cambios de temperatura, el punto de trabajo del transistor T1 se mantendrá estable y se contribuirá a mejorar la linealidad del circuito reduciendo la distorsión. La resistencia de emisor R3 de bajo valor y sin desacoplar pone también su granito de arena en este aspecto. Como contrapartida, la ganancia de la etapa se reduce, por lo que hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas. El condensador C1 de 10 microfaradios se encarga de que la polarización de base del transistor no se vea influida al conectar la guitarra al circuito, bloqueando el paso de la corriente continua a través de las pastillas del instrumento. La resistencia R2 de 5K6 es la responsable de cargar la salida del transistor T1 para que la señal amplificada por este último aparezca en su colector. Una vez amplificada, dicha señal se aplica a la base de T2 a través del condensador C4 de 10 microfaradios, el cual bloquea la componente continua del colector de T1. El mencionado transistor T2
un BC549B, está montado en configuración de colector común o seguidor de emisor. Mediante este sistema conseguimos una baja impedancia de salida, lo que va a permitir el uso de un cable de conexión al amplificador suficientemente largo y que la señal viaje a través de él, siendo poco influida por ruidos y por zumbidos. La polarización base-emisor para este último transistor la provee la resistencia R5 de 33K y la salida se obtiene en el emisor, el cual está cargado con la resistencia R6 de 1K5. El condensador C5 de 4,7 microfaradios evita que la componente continua del emisor se derive hacia el amplificador a través del cable de conexión y deja pasar la señal sin oponer ninguna resistencia a la misma. Aunque el consumo del circuito es muy bajo, de apenas 5 mA cuando se aplica a la entrada una señal de algunos milivoltios, es conveniente instalar en la misma caja que contenga el dispositivo un pequeño interruptor que permita desconectar la pila cuando no se esté usando el preamplificador. También será conveniente usar en la entrada del previo un jack hembra de los llamados con desconexión, que mantenga el punto vivo conectado a masa cuando no esté introducido el conector macho en él. Así evitaremos ruidos extraños o zumbidos si la guitarra no está conectada al preamplificador. En el artículo publicado en nuestro blog www.radioelectronica.es encontrarás un vídeo en el que, con la ayuda de nuestro laboratorio virtual, calcularemos visualmente la ganancia del circuito y veremos algunas de sus peculiaridades. Por cierto, ¿has bajado ya nuestro calculador de decibelios? Es una interesantísima herramienta que os permitirá hacer diferentes conversiones de manera muy simple y rápida, imprescindible para electrónicos. Hasta aquí este vídeo, amigos. Pronto volveremos con más cosas. Un saludo a todos. Bye bye.